Lo oí con mis propios oídos. Las palabras exactas se deslizaron por el aire perfumado de carne asada y cloro de la alberca, tan afiladas y frías como un cuchillo en la noche. Quita esa música de nacos, por favor. Y luego, una risita. Una risita cómplice, ligera, que fue peor que la propia orden. Era domingo. Los domingos, desde que Elena se fue, se habían convertido en una obligación. Una visita a la casa de mi hijo, Ricardo. Una casa que no se sentía como un hogar. Tenía paredes demasiado blancas, muebles con ángulos que parecían amenazar y un silencio que ni la risa de mis nietos lograba romper del todo. Pero yo iba. Porque era mi hijo. Porque un padre va. Ese día, el sol de Jalisco pegaba fuerte. El calor se metía en los huesos, un calor viejo y conocido que siempre me había gustado. En la casa de Ricardo, el aire acondicionado zumbaba como un insecto atrapado, creando un frío artificial que me hacía encoger los hombros. Silvia, mi nuera, orquestaba la reunión desde la cocina abierta, que más parecía un laboratorio de acero inoxidable. Daba órdenes con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Yo había llegado temprano, como siempre. Traje un manojo de cilantro y unos chiles serranos de mi pequeño huerto. Los mejores de la temporada. Los puse sobre la encimera de granito, una mancha de verde vivo en medio de tanta esterilidad. Silvia los miró de reojo. Gracias, suegro. Aunque ya había comprado orgánicos en el supermercado. No los tocó. Quedaron ahí, como una ofrenda rechazada. Me senté en una de las sillas de plástico junto a la alberca, observando. Mis nietos, adolescentes ya, estaban pegados a sus teléfonos, sus pulgares moviéndose con una velocidad que me mareaba. Apenas levantaron la vista para decir hola, abuelo. Ricardo estaba en la parrilla, volteando unos cortes de carne anémicos y delgados que no se parecían en nada al diezmillo que yo solía asar. Hablaba por teléfono, con el aparato pegado a la oreja con el hombro, riendo de chistes que yo no entendía. Me sentía como un mueble viejo que se habían olvidado de tirar. Presente, pero invisible. El único sonido que me ofrecía consuelo era el de mi memoria. Recordé los domingos de antes, en mi casa. El patio de tierra, el olor a leña quemada, la música de José Alfredo Jiménez saliendo de la radio de pilas. Elena moviéndose por la cocina, su risa mezclándose con el chisporroteo del aceite. Los niños, Ricardo y su hermana, corriendo descalzos, manchados de tierra y felicidad. Éramos pobres, sí, pero éramos ricos en todo lo que importaba. Un impulso me movió. Saqué mi propio teléfono, un aparato simple que apenas sabía usar. Busqué la música que había guardado. Los corridos de mi juventud. Las canciones que mi padre me cantaba mientras trabajábamos en el campo. La voz de Antonio Aguilar, grave y honesta. Le di a reproducir. No lo puse fuerte, solo un murmullo, un fondo para llenar el silencio incómodo. Por un momento, funcionó. La música llenó el aire frío. Sentí que podía respirar un poco mejor. El rasgueo de la guitarra era como la mano de un viejo amigo en mi hombro. Cerré los ojos, dejándome llevar por la melodía. Era la historia de un caballo, un relato de lealtad y valentía. Algo simple. Algo verdadero. Fue entonces cuando la voz de Silvia cortó el aire. Ricardo, mi amor. ¿Puedes quitar eso? No me miró a mí. Habló por encima de mi cabeza, como si yo no estuviera allí. Ricardo, sin dejar de hablar por su teléfono, se encogió de hombros y se acercó al pequeño altavoz Bluetooth que estaba en la mesa. Quita esa música de nacos, por favor. La frase fue para él, pero la bala era para mí. Ricardo apretó un botón. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier corrido. Un silencio denso, pesado. Luego, la risita de Silvia. Y lo peor, lo que de verdad me rompió algo por dentro, fue que Ricardo, mi hijo, también sonrió.
Una pequeña sonrisa de disculpa hacia su esposa. Ni una mirada para mí. Sentí un frío que no era del aire acondicionado. Era un frío que nacía en el centro de mi pecho y se extendía por mis venas. Mis manos, apoyadas en mis rodillas, no temblaron. Todavía no. Las miré. Eran las manos de un hombre que había trabajado la tierra, que había construido una casa, que había cargado a sus hijos. Manos fuertes, agrietadas. Manos que habían dado todo. Me quedé quieto. Nadie dijo nada. La conversación siguió. Los teléfonos siguieron brillando. La carne siguió cociéndose en la parrilla. Yo ya no estaba allí. Mi cuerpo ocupaba una silla, pero mi espíritu se había ido lejos, a un lugar donde la música no era motivo de vergüenza. Comí en silencio. La carne no tenía sabor. La ensalada era amarga. Cada bocado era un esfuerzo. Observé sus caras. Hablaban de un viaje a Cancún, de la nueva camioneta que querían comprar. La camioneta. La que yo les había regalado el año pasado. Les había regalado una camioneta del año. Con el dinero que había ahorrado toda mi vida, los ahorros que Elena y yo habíamos juntado con tanto sacrificio. Para que viajen cómodos con los niños, les dije. Para que no batallen. Ricardo me abrazó ese día. Un abrazo rápido, casi de trámite. Silvia me dio un beso en la mejilla, cuidando de no mancharse de mi sudor. Usaban esa camioneta para ir al supermercado orgánico, para llevar a los niños a sus clases de tenis. La camioneta que pagué con años de trabajo bajo el sol, ahora servía para llevarlos a lugares donde mi música no era bienvenida. Terminé de comer. Puse los cubiertos juntos sobre el plato. Me levanté. Ya me voy, dije. Mi voz sonó extraña, lejana. Tan pronto, papá, preguntó Ricardo, finalmente desconectado de su teléfono. ¿No quieres postre? Silvia hizo un pastel de zanahoria sin gluten. No, gracias. Tengo cosas que hacer. Te llevo, se ofreció, pero su tono era de obligación, no de deseo. No hace falta. Tomó el camión. Caminé hacia la salida. Nadie se levantó para despedirme en la puerta. Escuché un adiós, abuelo distraído de uno de mis nietos. Al cerrar la reja de metal pulido, escuché que una nueva música empezaba a sonar desde el altavoz. Algo en inglés, con un ritmo electrónico y repetitivo. Sin alma. Sin historia. Caminé bajo el sol de la tarde hacia la parada del camión. El calor ya no me molestaba. Se sentía como un abrazo. Cada paso que daba era firme. El frío de mi pecho se estaba convirtiendo en otra cosa. No era rabia. La rabia es caliente, es ruidosa. Esto era diferente. Era una calma. Una claridad terrible y pura. Como el cielo después de una tormenta. En ese momento, mientras esperaba el camión que olía a diésel y a vidas ajenas, tomé una decisión. Una decisión silenciosa, pero tan sólida como una roca. Ya no iba a ser un mueble viejo en la esquina de sus vidas. Ya no iba a ser una cuenta de banco de la que retirar afecto y dinero. La música no era solo música. Era mi historia. Era mi padre. Era mi tierra. Era el recuerdo de mi esposa. Y ellos no solo la habían apagado. La habían despreciado. Y al hacerlo, me habían despreciado a mí. El camión llegó, rechinando. Subí y me senté junto a la ventana. Mientras el paisaje de fraccionamientos nuevos y bardas de concreto pasaba, yo ya no veía hacia afuera. Veía hacia adentro. Y por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente lo que tenía que hacer. El sonido del motor del camión era mi nuevo corrido. Un corrido de un hombre que, finalmente, iba a tomar el volante de su propia vida. La puerta de mi casa chirrió al abrirse, una queja familiar que siempre me había parecido un saludo. Ese día,
Sonó como el primer verso de una canción nueva. Entré y el olor de mi hogar me recibió. Olía a tierra, a café de ayer, a madera vieja. Olía a Elena. Olía a mí. No encendí la luz. La penumbra de la tarde era suficiente. Me moví por la pequeña sala, mis pasos resonando en el suelo de cemento pulido. Todo estaba en su lugar. La mecedora de Elena junto a la ventana. El viejo radio sobre la mesita. La foto de nuestra boda en la pared, en blanco y negro, nosotros dos tan jóvenes, con toda la vida por delante. Fui directo a la cocina. Era mi santuario. Abrí la llave y llené la olla de barro con agua. La puse sobre la estufa de gas. Saqué la canela, el piloncillo. El ritual era automático, mis manos se movían solas. Mientras el agua se calentaba, me senté a la mesa de madera, la misma mesa donde Ricardo había aprendido a leer, donde le había ayudado con sus tareas. El silencio de la casa era diferente al silencio de la casa de mi hijo. Allá era un vacío. Aquí, el silencio estaba lleno de ecos, de recuerdos. Podía casi escuchar la risa de Elena, el sonido de sus manos aplaudiendo para formar las tortillas. Podía oír el llanto de Ricardo cuando se cayó del árbol de guayaba. Este silencio era mi compañero. El agua empezó a hervir. Eché la canela y el piloncillo. El aroma dulce y especiado llenó la cocina, ahuyentando los fantasmas del cloro y el aire acondicionado. Añadí el café molido, el de grano, el que compraba en el mercado a un viejo que lo tostaba él mismo. Revolví lentamente con una cuchara de madera. Era más que café. Era una ceremonia. Un acto de reconectar conmigo mismo. Cada movimiento era deliberado. Cada aroma era un ancla. Me estaba encontrando de nuevo en los pequeños gestos que me habían definido durante toda mi vida. Cuando el café estuvo listo, lo colé y me serví una taza. La taza de barro, la que mantenía el calor. Mis manos rodearon su calidez. Me senté de nuevo en la mesa, mirando por la ventana hacia mi huerto. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y morado. Mis plantas de tomate, mis chiles, mi cilantro. Crecían fuertes, sin pedir permiso. Sin preocuparse si eran orgánicos o no. Simplemente eran. Di un sorbo al café. Caliente, dulce, un poco amargo. El sabor de la verdad. Mi mente repasó el día. La frase. Música de nacos. La palabra rebotaba en mi cabeza. Naco. ¿Qué significaba para ellos? ¿Significaba ser del campo? ¿Significaba tener las manos sucias de tierra? ¿Significaba emocionarse con una canción que habla de caballos y de honor? Si eso era ser un naco, entonces lo era con orgullo. Lo había sido toda mi vida. Pensé en mi padre. Un hombre que no sabía leer ni escribir, pero que podía predecir la lluvia solo con oler el aire. Un hombre que me enseñó a trabajar de sol a sol, a respetar la tierra, a ser honesto. Su música eran los corridos que cantaba mientras araba el campo. ¿Era mi padre un naco? La idea me provocó una punzada de ira, una brasa caliente en medio de la calma fría que me envolvía. Y luego pensé en Ricardo. Mi hijo. El niño al que le canté esas mismas canciones para dormirlo. El que, de pequeño, me pedía que le contara las historias de los hombres valientes de los corridos. ¿En qué momento había aprendido a avergonzarse de eso? ¿En qué momento cambió las historias de su abuelo por el catálogo de una tienda departamental? Lo vi claro. No era solo la música. Era todo. Era el cilantro de mi huerto. Eran mis camisas gastadas. Eran mis manos agrietadas. Era mi forma de hablar, mi acento, mis recuerdos. Todo mi ser se había convertido en una antigüedad incómoda en el museo de sus vidas modernas. Una reliquia que toleraban por obligación, pero que preferirían tener guardada en un sótano. La camioneta. La imagen del vehículo brillante y nuevo apareció en mi mente.
Un símbolo. Les di lo que ellos valoraban, algo caro, algo moderno, algo que pudieran presumir. Pensé que, de alguna manera, ese regalo compraría su respeto. O al menos, su cariño. Qué tonto había sido. El dinero no compra el respeto. Solo alimenta el derecho a exigir más. Me levanté y caminé hacia el pequeño escritorio donde guardaba mis papeles. Abrí el cajón. Ahí estaba. La copia del contrato de compra-venta de la camioneta. La factura original. Estaba a mi nombre. Yo se las había prestado indefinidamente. Un tecnicismo legal que, en ese momento, me pareció irrelevante. Un padre no le hace firmar papeles a un hijo. Pero ahora, ese tecnicismo era mi herramienta. Mi llave. Al lado de los papeles de la camioneta, había una libreta vieja. La abrí. En la primera página, con la caligrafía temblorosa de mis últimos años, había escrito una lista. Cosas para Ricardo y los niños. La lista incluía la camioneta, una parte de mis ahorros para la universidad de mis nietos, las herramientas de mi padre que pensaba heredarle a mi nieto mayor. Tomé una pluma. El sonido del bolígrafo al rayar el papel fue el único ruido en la cocina silenciosa. Taché la primera línea, camioneta. La taché con una línea gruesa, definitiva. Luego taché la segunda. Y la tercera. Seguí tachando hasta que la página quedó llena de tinta negra. No era un acto de odio. Era un acto de liberación. Estaba borrando un futuro que ya no existía. Un futuro basado en una mentira. Miré la página tachada. Y debajo, en el espacio en blanco que quedaba, escribí una sola frase. Para mí. No sabía qué significaba eso todavía. No tenía un plan detallado. Pero la intención estaba ahí. Sólida. Inamovible. Terminé mi café. La noche había caído por completo. La cocina estaba a oscuras, salvo por la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Me sentí extrañamente en paz. El dolor seguía ahí, en el fondo, como el rescoldo de una fogata. Pero encima de él, había una capa de algo nuevo. Resolución. Salí al patio. El aire fresco de la noche me aclaró la cabeza. Miré las estrellas. Las mismas estrellas que mi padre había mirado. Las mismas que mirarían mis nietos, aunque probablemente lo hicieran a través de una aplicación en sus teléfonos. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea pequeña, como una semilla. Si mi música era de nacos, entonces tenía que haber más nacos como yo. Si mi cultura era algo de lo que avergonzarse, entonces alguien tenía que enseñarle a los jóvenes a estar orgullosos de ella. El dinero de la camioneta. ¿Qué haría con él? Podría guardarlo. Podría irme de viaje. Pero eso no se sentía bien. Eso sería una reacción. Y yo no quería reaccionar. Quería construir. Volví a entrar a la casa. Fui al viejo radio y lo encendí. Busqué una estación de música regional. La voz de Vicente Fernández llenó la habitación. Que dejen de darme por muerto, la herencia la peleo yo. Sonreí. No era una herencia de dinero la que iba a pelear. Era una herencia de identidad. De dignidad. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo. No soñé con mi hijo ni con mi nuera. Soñé con un patio lleno de jóvenes, con guitarras en las manos, aprendiendo a tocar un corrido. Y yo estaba allí, sentado en una esquina, con una taza de café en las manos, escuchando. Simplemente escuchando. La decisión estaba tomada. La calma se había convertido en propósito. El amanecer siguiente no sería solo un día más. Sería el primero. El lunes por la mañana me desperté antes que el sol. No necesitaba despertador. El propósito era un gallo cantando dentro de mí. Hice mi café, el mismo ritual, pero hoy se sentía diferente.
No era un consuelo, era combustible. Mientras el café se hacía, me vestí. No con mi ropa de trabajo de siempre, la camisa gastada y los pantalones manchados de tierra. Saqué del armario la mejor ropa que tenía. Unos pantalones de gabardina bien planchados y una guayabera blanca que Elena me había regalado para una boda a la que fuimos hace años. Me peiné con cuidado. Me miré en el espejo empañado del baño. Vi a un hombre viejo, sí, con el rostro surcado de arrugas como un mapa de mi vida. Pero hoy, mis ojos tenían un brillo diferente. El brillo de la determinación. Después del café, salí de casa. No fui al huerto. Caminé hacia el centro del pueblo. El aire de la mañana era fresco y olía a pan recién hecho de la panadería de la esquina. Saludé a doña Elvira, que barría su banqueta. A don Chema, que abría su tlapalería. Eran los rostros de mi comunidad, la gente con la que compartía un lenguaje no hablado, un entendimiento mutuo. Mi primer destino era un pequeño local en una calle lateral, justo detrás de la plaza principal. Tenía un letrero de madera descolorido que decía Licenciado Morales, abogado. El licenciado Morales era un hombre serio, de la vieja escuela. No era el tipo de abogado moderno con oficinas de cristal y secretarias sonrientes. Su oficina olía a papel viejo y a justicia lenta pero segura. Se decía en el pueblo que era un hombre honesto, y eso era todo lo que necesitaba saber. Entré. La campanilla de la puerta sonó. El licenciado Morales estaba detrás de su escritorio de madera oscura, leyendo unos papeles con unas gafas de montura gruesa. Levantó la vista. Don Arturo. ¡Qué sorpresa! Siéntese, por favor. Me senté en la silla de madera frente a él. La silla crujió bajo mi peso. Fui directo al grano. Le expliqué la situación de la camioneta. No le conté la historia del domingo, el desprecio, la música. Eso era mío. Solo le di los hechos. Compré una camioneta. Está a mi nombre. Mi hijo y su familia la usan. Quiero recuperarla para venderla. El licenciado me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. Los papeles están en regla, don Arturo. La camioneta es legalmente suya. Podemos enviar una notificación formal para que la devuelvan en un plazo de, digamos, 48 horas. O si prefiere un enfoque más directo, puede simplemente ir con una grúa y llevársela. Aunque eso podría escalar las cosas. No quiero escalar nada, dije con calma. Solo quiero lo que es mío. Entendido. Entonces, redactaré la notificación. Necesitaré una copia de la factura y la tarjeta de circulación. Las tengo aquí, dije, sacando una carpeta de mi morral. Se las entregué. Las revisó con una mirada experta. Perfecto. Hoy mismo sale el documento. ¿A dónde se la enviamos? Le di la dirección de la casa de Ricardo. Hay algo más, licenciado. Le hablé de mi cuenta de banco, del poder notarial que le había dado a Ricardo años atrás, cuando Elena enfermó. Quiero revocar ese poder. Y quiero abrir una nueva cuenta, solo a mi nombre. Y transferir todos mis fondos. El licenciado Morales no hizo preguntas personales. No preguntó por qué. Simplemente asintió. Eso es aún más sencillo. Podemos ir al banco juntos ahora mismo, si tiene tiempo. La revocación es inmediata. Salimos de su oficina y caminamos las 2 cuadras hasta el banco. El sol ya empezaba a calentar. Me sentí extrañamente ligero. Cada paso era un paso lejos de la invisibilidad. En el banco, el gerente nos recibió. Era un hombre joven con un traje que le quedaba un poco grande. El licenciado Morales manejó la conversación con una eficiencia tranquila. Firmé los papeles que me pusieron enfrente. Mi firma, que se había vuelto un poco temblorosa con los años, hoy se sentía firme.
Vi cómo el gerente tecleaba en su computadora. Escuché el sonido de la impresora. Un papel salió. Poder revocado. Otro. Cancelación de cotitular. Un último. Apertura de cuenta nueva. El gerente me entregó una nueva tarjeta de débito. Su pensión y todos sus ahorros se transferirán a esta cuenta en las próximas horas, don Arturo. La cuenta anterior quedará con saldo cero y su hijo ya no tendrá acceso a ella. Gracias, dije. Le di la mano al gerente y al licenciado. Le llamaré en cuanto tenga noticias de la camioneta, dijo Morales. Estaré esperando. Mi siguiente parada fue con un hombre llamado El Chivo. No era su nombre real, por supuesto. Era el dueño del lote de autos seminuevos más grande de la región. Un hombre astuto, pero justo en sus tratos. Fui a verlo. Chivo, le dije, ¿cuánto me das por una camioneta del año pasado, casi nueva? Es el modelo de lujo. Me miró con interés. ¿Tienes los papeles? Los tendré muy pronto, le aseguré. Solo quiero saber si te interesa. Tráela y hablamos, dijo, dándome una palmada en la espalda. Sabes que aquí hacemos tratos rápidos. El resto del día lo pasé caminando por mi pueblo. Pero no sin rumbo. Miraba los locales vacíos, los pequeños espacios en renta. Cerca de la plaza, había una vieja casona que había sido una tienda de abarrotes y llevaba años cerrada. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, la pintura descascarada. Pero tenía un patio grande en la parte de atrás. Un patio perfecto. Me quedé mirándola un buen rato. La semilla en mi mente empezaba a echar raíces. Cuando volví a casa por la tarde, me sentía cansado, pero era un cansancio bueno. Un cansancio de trabajo hecho. Me quité la guayabera blanca y la colgué con cuidado. Me puse mi ropa de siempre y salí al huerto. Mis manos se hundieron en la tierra. Arranqué la maleza, regué mis plantas. El contacto con la tierra me centró, me recordó quién era. Un hombre de la tierra. Un hombre que sabe que para cosechar, primero hay que sembrar. Y yo estaba sembrando. Al atardecer, me senté en mi mecedora, la de Elena no, la mía, en el porche. La casa estaba en silencio. No había encendido la radio. No la necesitaba. La música estaba dentro de mí. Una melodía de acción, de decisiones tomadas. En el bolsillo de mi pantalón, sentí el plástico duro de la nueva tarjeta de débito. La saqué. Tenía mi nombre. Arturo Montes. Solo mi nombre. Era algo tan simple, pero se sentía como una declaración de independencia. Cerré los ojos. Esperé. Sabía que el silencio no duraría mucho. Sabía que el teléfono sonaría pronto. Y por primera vez en mi vida, no sentía ansiedad por ello. Sentía una curiosidad tranquila. Quería ver qué pasaba cuando el mueble viejo de la esquina decidía levantarse y salir a bailar su propia canción. Y sabía que cuando sonara el teléfono, no iba a contestar. El silencio también podía ser una respuesta. La más poderosa de todas. Pasaron 2 días. 2 días de una paz extraña y expectante. Me dediqué a mis rutinas con una atención renovada. El café de la mañana. El cuidado del huerto. La preparación de mi comida, sencilla pero sabrosa. Frijoles de la olla, tortillas hechas a mano, una salsa de molcajete con los chiles que Silvia había despreciado. Cada bocado era una afirmación de mi mundo, de mi sabor. Por las tardes, iba a la plaza a jugar dominó con mis amigos. Mateo, Javier y Román. Hombres de mi edad, con las manos igual de curtidas y las miradas llenas de historias no contadas. El golpeteo rítmico de las fichas sobre la mesa de madera era una conversación en sí misma. Paso. Pongo la mula de seises. Ahí te va el ancla. No hablábamos mucho de nuestras vidas personales. No era necesario.
Nos entendíamos en el silencio entre jugadas. Mi teléfono, que solía ser un objeto olvidado en un cajón, ahora descansaba sobre la mesa junto a mí. El martes por la tarde, mientras esperaba mi turno en el dominó, vibró por primera vez. Miré la pantalla. Ricardo. Dejé que sonara. Mis amigos me miraron de reojo, pero no dijeron nada. La llamada fue al buzón de voz. Un minuto después, un mensaje de texto. Lo abrí. Papá, ¿dónde estás? Fui al banco a sacar dinero para el súper y dice que la cuenta no tiene fondos. Debe ser un error del sistema. Llámame. Leí el mensaje. Lo borré. No respondido. Borrado. Mateo puso una ficha sobre la mesa. Te toca, Arturo. Puse la mía. Mula de 3. Seguimos jugando. El miércoles por la mañana, el teléfono sonó de nuevo. Ricardo. Lo ignoré. Luego, un mensaje. Papá, estoy preocupado. El banco dice que cancelaste la cuenta. ¿Pasó algo? ¿Estás bien? Silvia también está tratando de llamarte. Leí. Borré. Fui al huerto. El sol de la mañana era agradable. Mientras quitaba unas hojas secas de una tomatera, el teléfono vibró de nuevo. Un número desconocido. Contesté. ¿Don Arturo Montes? Sí, soy yo. Habla el licenciado Morales. Buenas noticias. Recibieron la notificación. Su hijo llamó a mi oficina, muy confundido. Dijo que la camioneta estará estacionada frente a su casa esta tarde. Que por favor le devuelva la llamada. Gracias, licenciado. ¿Y la venta? El chivo lo está esperando. Dice que le urge ver el vehículo. Voy para allá en cuanto llegue. Colgué. Una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro. La primera pieza del dominó había caído. Esa tarde, escuché el motor. Me asomé por la ventana. Ahí estaba. La camioneta gris, brillante, estacionada frente a mi humilde casa. Se veía fuera de lugar, como un pavo real en un gallinero. Ricardo se bajó. Miró hacia mi puerta, dudó un momento, y luego caminó de un lado a otro, hablando por teléfono. Parecía agitado. No tocó a mi puerta. Después de unos minutos, un coche que no reconocí se detuvo, se subió y se fue. Esperé una hora. Luego salí. Tenía mi juego de llaves. Me subí a la camioneta. El interior olía a perfume caro, el de Silvia. Había un vaso de café de una de esas cadenas modernas en el portavasos. Lo saqué y lo tiré en el bote de basura. Encendí el motor. Sonaba suave, potente. Conduje directamente al lote del chivo. El chivo la revisó por todas partes. Abrió el cofre, revisó las llantas, se fijó en el kilometraje. Está impecable, dijo. Me ofreció una cantidad. Era una buena cantidad. Menos de lo que pagué, por supuesto, pero más que suficiente para mi plan. Acepto, le dije. El trato se cerró en menos de una hora. Firmé los papeles de la cesión de derechos. El chivo me dio un cheque de caja. Lo miré. Tantos ceros. Se sentía pesado en mi mano. Era el fruto de una vida de trabajo, convertido en un pedazo de papel. Pero era un papel que iba a plantar una nueva semilla. Mientras tanto, mi teléfono no paraba de vibrar. Mensajes de Ricardo. De Silvia. De mi hija, que vive en otra ciudad y a la que seguramente ya le habían llamado con una versión muy dramática de la historia. Ricardo, papá, ¿qué es esto? ¿Por qué te llevaste la camioneta? Los niños la necesitan para sus clases. Esto es increíble. Silvia, Arturo, con todo respeto, esto es muy infantil. Si está enojado por algo, lo podemos hablar como adultos.
Dejar a sus nietos sin transporte no es la manera. Mi hija, Marisela, papá, Ricardo me llamó. Dice que estás actuando muy raro. ¿Estás enfermo? ¿Necesitas que vaya a verte? Estamos muy preocupados. Preocupados. Esa palabra. La usaban como un escudo. No estaban preocupados por mí. Estaban preocupados por la alteración de su comodidad. Su preocupación era por ellos mismos. Leí cada mensaje. Y cada uno, en lugar de hacerme dudar, solidificaba mi resolución. Su completa incapacidad para entender el porqué de mis acciones era la prueba de que había hecho lo correcto. No veían el desprecio del domingo. No veían los años de ser ignorado. Solo veían una cuenta de banco vacía y un espacio vacío en su cochera. Su ceguera era mi justificación. Borré todos los mensajes. Apagué el teléfono. Fui al banco y deposité el cheque en mi nueva cuenta. Luego, caminé de nuevo hacia la vieja casona abandonada. Me paré frente a ella. El letrero de Serrenta estaba casi borrado por el sol. Anoté el número de teléfono que apenas se distinguía. Esa noche, en casa, el silencio era total. El teléfono apagado era una bendición. Me senté en el porche, mirando la calle tranquila. Me sentía en el ojo de un huracán. A mi alrededor, sabía que había un torbellino de llamadas frenéticas, de confusión, de enojo. Pero aquí, en mi porche, en mi casa, había una calma absoluta. Encendí el viejo radio. Busqué mi estación. Una canción de Chalino Sánchez llenó el aire. Una historia de un hombre valiente, un hombre de palabra. Escuché la letra. Y por primera vez, no sentí que estaba escuchando la historia de alguien más. Sentí que, a mi manera, en mi pequeña guerra silenciosa, yo también estaba escribiendo mi propio corrido. Un corrido de dignidad recuperada. Y apenas estaba en el primer verso. Los días siguientes se asentaron en una nueva rutina. El teléfono seguía apagado en un cajón. El mundo de Ricardo y Silvia, con sus urgencias y sus dramas, existía en algún universo paralelo al que yo ya no tenía acceso. Y no lo extrañaba. Mi mundo se había vuelto más pequeño, pero infinitamente más rico. La mañana después de vender la camioneta, llamé al número del letrero de la casona. Me contestó un hombre con voz cansada. Era el hijo del dueño original, que vivía en Guadalajara. La propiedad había sido un dolor de cabeza para él durante años. ¿Le interesa rentarla?, le pregunté. Hubo una pausa. ¿Para qué? Está en muy mal estado. Quiero poner una pequeña escuela, le dije. Una escuela de música. Otra pausa, esta vez de sorpresa. Mire, Arturo Montes, para servirle. Don Arturo, si usted se hace cargo de las reparaciones básicas, la limpieza, la pintura. Le doy un buen precio en la renta. Muy bueno. Con que me pague lo del predial me conformo por los primeros meses. El trato estaba hecho. Quedamos de vernos al día siguiente para firmar un contrato simple. Pasé el resto del día haciendo listas en mi vieja libreta. Ya no la de las herencias tachadas, sino una nueva. Reparaciones. Instrumentos. Maestro. La tarea parecía enorme, pero no me sentía abrumado. Al contrario, cada palabra que escribía era un ladrillo más en la construcción de mi nuevo propósito. Al día siguiente, con el contrato de renta en mi morral, fui a la tlapalería de don Chema. Chema, necesito pintura blanca. Mucha. Y brochas, rodillos, espátulas, yeso. Todo para revivir a un muerto. Chema me miró con sus ojos curiosos por encima de sus lentes. ¿Va a remodelar su casa, Arturo? Algo más grande, Chema. Algo para el pueblo. No le di más detalles. La gente hablaría a su debido tiempo. Compré todo lo que necesitaba.
Tuve que hacer 2 viajes con un diablito que me prestaron para llevar todo a la casona. La primera vez que abrí la puerta de la vieja tienda, una nube de polvo me recibió. El lugar olía a tiempo estancado. Telarañas colgaban del techo como candelabros fantasmales. El suelo estaba cubierto de una capa de tierra y hojas secas que habían entrado por una ventana rota. Pero yo no vi el abandono. Vi el potencial. Vi las paredes blancas y limpias. Vi el suelo barrido y brillante. Vi el patio trasero, lleno de maleza ahora, pero que podía convertirse en un lugar donde los muchachos se sentaran a practicar bajo la sombra de un árbol. Y así empecé. Solo. Día tras día. Me levantaba al alba, preparaba mi café y un lonche de frijoles con queso, y me iba a la casona. Empecé por barrer. Saqué carretillas de basura y polvo. Luego, con una espátula, empecé a raspar la pintura vieja y desconchada de las paredes. Era un trabajo duro, monótono. El polvo se me metía en la nariz, en los ojos. Mis músculos, desacostumbrados a ese tipo de esfuerzo, me dolían por las noches. Pero cada pedazo de pintura vieja que caía al suelo era una pequeña victoria. Estaba quitando las capas de olvido, no solo de esas paredes, sino de mi propia vida. El esfuerzo físico me mantenía la mente ocupada. No pensaba en Ricardo. No pensaba en Silvia. Pensaba en la siguiente pared que tenía que raspar, en el siguiente agujero que tenía que resanar. Una tarde, mientras estaba subido en una escalera, escuché una voz desde la puerta. ¿Con qué aquí te escondías? Era Mateo, mi amigo del dominó. Estaba parado en la entrada, mirando el desorden con una ceja levantada. No me escondo, Mateo. Estoy trabajando. Bajé de la escalera, limpiándome el sudor de la frente con el dorso de la mano. Todo el pueblo se pregunta dónde te metiste. Que tu hijo anda como loco buscándote. Unos dicen que te enfermaste, otros que te fuiste con una mujer a la costa, dijo con una sonrisa pícara. Me reí. Ojalá fuera lo segundo. No, estoy aquí. Mateo entró, mirando a su alrededor. ¿Y qué es todo esto, Arturo? ¿Vas a poner una tienda? Una escuela, Mateo. Una escuela de música regional. Se quedó callado un momento. Luego, una ancha sonrisa iluminó su rostro arrugado. Se acercó y me dio una palmada en la espalda, tan fuerte que casi me saca el aire. Bendito sea Dios, Arturo. Qué buena idea. Con razón te veía más derecho. Con otro brillo. Esa palabra. Derecho. Me gustó cómo sonaba. Le darás al pueblo algo que se está perdiendo, continuó Mateo. Estos muchachos de ahora solo escuchan ese ruido de máquinas. Ya no saben lo que es una buena letra, una historia bien contada. Su validación, su entusiasmo genuino, fue como un trago de agua fresca en un día caluroso. Era la primera persona con la que compartía mi sueño. Y su reacción me confirmó que no estaba loco. Pero es mucho trabajo para un solo hombre, dijo, mirando las paredes a medio raspar. El trabajo nunca me ha asustado. Lo sé. Pero un amigo nunca está de más. Al día siguiente, Mateo apareció a las 8 de la mañana, con ropa de trabajo y un par de guantes. A ver, ¿por dónde empezamos?, dijo, sin más. Y al día siguiente, trajo a Javier y a Román. Mis 3 compañeros de dominó, ahora mis compañeros de obra. No hicieron preguntas. Simplemente vieron a un amigo con un proyecto y decidieron ayudar. El trabajo se hizo más ligero. Entre los 4, raspamos, resanamos y pintamos. Las jornadas se llenaban de bromas, de viejas anécdotas, del sonido de las brochas y, a veces, de alguna vieja canción que Román cantaba a capella con su voz de barítono. Las paredes blancas transformaron el lugar. La luz entraba y rebotaba, haciendo que el espacio pareciera más grande, más lleno de vida. Mientras pintábamos,
la gente del pueblo pasaba y se asomaba con curiosidad. Algunos ofrecían ayuda. Doña Elvira nos traía un cántaro de agua de Jamaica al mediodía. El panadero nos mandaba pan dulce para el café. La comunidad, mi verdadera familia, estaba respondiendo. Una tarde, mientras estábamos sentados en el patio, tomando un descanso, un joven pasó por la calle. Llevaba una guitarra en la espalda. Era nieto de un viejo amigo mío. Se llamaba David. Tenía unos 20 años y la mirada de un soñador. ¿Qué hacen, señores?, preguntó, asomándose por la reja. Construimos una escuela de música, muchacho, le dijo Javier. Los ojos de David se abrieron como platos. ¿De veras? ¿De qué tipo de música? De la buena, contesté. Corridos, rancheras, boleros. La música de nuestra tierra. David se quedó sin palabras por un momento. Luego, una emoción genuina cruzó su rostro. Eso es increíble. Yo toco la guitarra. Mi abuelo me enseñó. Pero nunca he tenido con quién tocar. Ni un lugar donde aprender más. Lo miré. Vi en él la chispa que yo temía que se hubiera extinguido. ¿Y sabes enseñar?, le pregunté. Pues. Un poco. Les he enseñado a mis primos. ¿Te gustaría ser el maestro de esta escuela? David se quedó mirándome, como si le hubiera hablado en otro idioma. Luego, lentamente, asintió. Sería un honor, don Arturo. Un verdadero honor. Tenía mi local. Tenía mis ayudantes. Y ahora, tenía a mi maestro. Esa noche, volví a casa exhausto pero feliz. Me senté en el porche. Encendí el teléfono por primera vez en más de una semana. Había docenas de llamadas perdidas y mensajes. Los borré todos sin leerlos. Luego, entré a la casa y saqué la vieja foto familiar del cajón donde la había guardado. La que había quitado de la pared de la sala. La miré. Ricardo, Silvia, mis nietos. Una familia sonriendo para la cámara. Una familia que se veía perfecta desde afuera. No sentía enojo. No sentía tristeza. Sentía una especie de distancia, como si estuviera viendo la foto de unos desconocidos. Con cuidado, puse la foto boca abajo sobre la mesa. No la iba a tirar. Era parte de mi historia. Pero ya no era la imagen que definiría mi presente. Mi nueva familia estaba en la casona de la esquina. Eran viejos amigos, vecinos amables y un joven guitarrista con los ojos llenos de sueños. Y juntos, estábamos construyendo algo más sólido que las paredes de una casa moderna. Estábamos construyendo un lugar donde nuestra música, la que algunos llamaban de nacos, tendría un hogar. Y ese hogar, a diferencia de otros, tendría las puertas abiertas para todos. Con el local casi listo y un maestro entusiasta, el siguiente paso era el más importante, los instrumentos. No podía haber una escuela de música sin guitarras que rasguear, sin un guitarrón que marcara el bajo, sin una vihuela que diera el ritmo. Fui a la ciudad, a la calle de las tiendas de música. Entré en varias. Los instrumentos nuevos brillaban bajo las luces, pero sus precios eran prohibitivos. No buscaba la perfección brillante de la fábrica, buscaba el alma de la madera usada, instrumentos que ya tuvieran historias que contar. Recordé un pequeño taller en un barrio viejo, el taller de un laudero llamado Don Ismael. Un artesano de los de antes. Fui a buscarlo. Su taller era un caos mágico de virutas de madera, botes de barniz y esqueletos de guitarras colgados del techo. Olía a cedro y a paciencia. Don Ismael, un hombre mayor, con las manos manchadas de 1000 colores, me recibió con una sonrisa. Le conté mi proyecto. Le hablé de la casona, de los muchachos del pueblo, de la necesidad de rescatar nuestras raíces musicales. Sus ojos se iluminaron. Arturo, me dijo, lo que estás haciendo es una bendición.
La gente ya no valora el trabajo de las manos, ni en la madera ni en las cuerdas. Me llevó a la trastienda. Allí, apoyados contra la pared, había varios instrumentos. Guitarras con pequeños rasguños, una vihuela a la que le faltaba una cuerda, un guitarrón con el barniz un poco gastado en los bordes. Estos son instrumentos que me han traído a reparar y nunca han recogido. O que he tomado a cambio de un trabajo. No son nuevos, pero suenan con el corazón. Te los doy a buen precio. Un precio de amigo. Para tu escuela. Ese día, salí del taller de don Ismael con 5 guitarras, 2 vihuelas y un guitarrón. Llenaban el taxi que tomé de regreso al pueblo. Cada uno de ellos era una promesa. La noticia de la Escuela de Música Regional don Arturo corrió por el pueblo como el agua en un arroyo. La gente estaba intrigada. Los viejos asentían con aprobación. Los jóvenes, con curiosidad. David, el maestro, pegó un cartel escrito a mano en la puerta de la casona: clases de guitarra, vihuela y guitarrón. Gratis el primer mes. Inscríbete aquí. No esperábamos una gran respuesta. Quizás 5 o 6 muchachos. El primer día de inscripciones, aparecieron 15. Hijos de campesinos, de comerciantes, de albañiles. Niños y niñas con las manos ansiosas por aprender. La escuela cobró vida. El sonido de los acordes torpes, de las risas, de las correcciones pacientes de David, llenaba la vieja casona. Yo no enseñaba. Mi papel era otro. Llegaba temprano cada tarde, preparaba un gran termo de café de olla y ponía un plato de galletas en una mesa. Me sentaba en una silla en la esquina y simplemente observaba. Escuchaba. Era el abuelo de todos ellos. El que se aseguraba de que el lugar estuviera limpio. El que reparaba una cuerda rota. El que ofrecía una palabra de aliento cuando un acorde parecía imposible. Me convertí en el guardián silencioso de ese pequeño universo de música. Una tarde, estaba barriendo el patio mientras los alumnos practicaban adentro. El sol caía, y la música que salía por las ventanas abiertas era la banda sonora de mi nueva vida. Escuché el sonido de un coche deteniéndose bruscamente frente a la escuela. Levanté la vista. Eran ellos. Ricardo y Silvia. Se bajaron del coche nuevo que, supuse, habían comprado para reemplazar la camioneta. Sus rostros eran una mezcla de enojo y confusión. Caminaron directamente hacia mí. Así que es verdad, dijo Silvia, sin saludar. Su voz era cortante. Miró el cartel en la puerta, luego a mí, con mis ropas de trabajo y la escoba en la mano. Su mirada era de puro desdén. ¿Una escuela de música? ¿Gastaste todo el dinero en esto? Ricardo se paró a su lado, con los brazos cruzados. Se veía incómodo, pero su silencio era, como siempre, una forma de aprobación a las palabras de su esposa. Yo no dejé de barrer. Junté un montoncito de hojas secas. Con calma. Papá, dijo Ricardo, su voz sonando forzada. Hemos estado tratando de contactarte por semanas. Apagas el teléfono. No contestas. Tuvimos que preguntarle a la gente del pueblo para encontrarte. ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces esto? ¿Hacer qué, hijo?, pregunté, finalmente mirándolo a los ojos. Mi voz era tranquila. No había ira en ella. Esto, exclamó Silvia, señalando el edificio. Vender la camioneta, vaciar la cuenta. Actuar como un niño caprichoso. ¿Es una especie de castigo? ¿Una venganza porque no nos gusta tú? ¿Tu música? La palabra quedó flotando en el aire. La usó como un insulto. Dejé la escoba apoyada en la pared. Me limpié las manos en el pantalón. Los miré a ambos. Vi a 2 extraños que llevaban la sangre de mi sangre. No es un castigo, Silvia. Es una consecuencia. ¿Consecuencia de qué?, espetó ella. De tus palabras, le dije, mi mirada fija en la suya.
Apagaste mi música. La llamaste, música de nacos. Te reíste. Y tú, me volví hacia Ricardo, tú, hijo, no dijiste nada. En ese silencio, lo escuché todo. Escuché que para ustedes, yo soy una vergüenza. Un viejo anticuado cuyas costumbres hay que tolerar, pero nunca respetar. Ricardo bajó la mirada. Por primera vez, vi un atisbo de algo parecido a la culpa en su rostro. Papá, no fue para tanto, empezó a decir. Sí lo fue, lo interrumpí, pero mi voz seguía siendo suave. Fue la gota que derramó el vaso. Un vaso que ustedes han estado llenando por años con pequeños desprecios. Con su condescendencia. Con su lástima. Hice una pausa. Desde adentro de la escuela, se escuchó el sonido de varias guitarras tocando juntas los primeros acordes de El Rey de José Alfredo Jiménez. Desafinados, pero llenos de corazón. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Ven, esta música, dije, señalando hacia el interior, esta música que ustedes desprecian, es la herencia que mi padre me dejó. Y es la única herencia que me interesa dejar yo. No una camioneta. No una cuenta de banco. Sino un lugar donde los jóvenes de este pueblo puedan aprender a estar orgullosos de quienes son. ¿De dónde vienen? Silvia me miraba con incredulidad. ¿Estás loco? Has perdido la cabeza. Todo ese dinero. El dinero era mío, afirmé. Trabajé por él toda mi vida. Y por primera vez, lo estoy usando en algo que me hace feliz. En algo que tiene significado para mí. No para ustedes. Me acerqué a la puerta de la escuela. Esta es mi vida ahora. Esta es mi casa. Esta es mi familia. Ricardo dio un paso hacia mí. Papá, por favor. Somos tu familia. Una familia se respeta, Ricardo. Se cuida. No se avergüenza de sus mayores. Abrí la puerta. Ahora, si me disculpan, mis alumnos me esperan. Entré y cerré la puerta detrás de mí. No la azoté. La cerré suavemente. El clic del cerrojo fue el punto final de una larga y dolorosa oración. Me quedé de espaldas a la puerta, respirando hondo. Escuché el sonido de sus voces discutiendo afuera, luego el motor del coche arrancando y alejándose a toda velocidad. David y los alumnos me miraban, preocupados. ¿Todo bien, don Arturo?, preguntó David. Todo perfecto, muchachos, les dije, mi voz firme. Mejor que nunca. A ver, otra vez desde el principio. Con más sentimiento. Que se escuche que aquí, con nosotros, sigue siendo el rey. Y mientras ellos tocaban, yo me senté en mi silla de la esquina. El sol se metía por la ventana, bañando la habitación en una luz dorada. Afuera, el mundo de Ricardo y Silvia se alejaba, cada vez más pequeño, cada vez más irrelevante. Adentro, en esa habitación llena de música y de futuro, yo estaba, por fin, en casa. Había finalizado la separación, no con gritos ni con odio, sino con la declaración silenciosa y poderosa de una puerta que se cierra y una canción que empieza. Mi canción. La vida en la escuela se convirtió en el eje de mis días. Las estaciones cambiaron. El calor del verano dio paso a las lluvias de otoño y luego al frío seco del invierno. Y con cada cambio, la escuela echaba raíces más profundas en el corazón del pueblo. El número de alumnos creció. Ya no eran 15, sino 30. Tuvimos que hacer 2 turnos. El patio trasero, que limpiamos y arreglamos, se llenó de sillas y atriles improvisados. Los fines de semana, organizábamos pequeñas tardeadas donde los alumnos más avanzados tocaban para sus familias. Los padres, al principio escépticos, ahora miraban con orgullo a sus hijos interpretar las canciones que ellos habían bailado en su juventud. Estábamos tejiendo un puente entre generaciones. Yo encontré mi lugar en ese pequeño mundo. No era el director, ni el dueño, ni siquiera un maestro. Era simplemente don Arturo.
El que llegaba con el café, el que escuchaba los problemas de los muchachos, el que con una simple palmada en la espalda podía arreglar un mal día. Mi vida se había simplificado hasta su esencia más pura: servir, escuchar, estar presente. Vendí mi casa. La casita donde había vivido con Elena, donde había criado a mis hijos. Fue una decisión difícil, llena de fantasmas y recuerdos. Pero me di cuenta de que vivía en el pasado. La escuela era mi presente y mi futuro. Con el dinero de la venta, compré la casona. Ya no era rentada. Era nuestra. Con lo que sobró, creé un pequeño fideicomiso administrado por el licenciado Morales. Para becas, para comprar más instrumentos, para que la escuela siga viva cuando yo ya no esté, le expliqué. Excluye explícitamente a mi familia de cualquier beneficio. Mi legado sería para los niños del pueblo. Me mudé a un pequeño cuarto en la parte trasera de la casona. Era sencillo: una cama, una mesa, una pequeña parrilla eléctrica para mi café y mis comidas. No necesitaba más. Me despertaba cada mañana con el sonido lejano de los primeros acordes de un alumno madrugador. Mi vida era la música. Dejé de esperar. Antes, mi vida estaba marcada por la espera. Esperar la llamada de mi hijo. Esperar el domingo para la visita obligada. Esperar un gesto de cariño, una palabra de respeto. Ahora, ya no esperaba nada. Simplemente vivía. Disfrutaba del café de la mañana, de la conversación con Mateo en la plaza, del progreso de un alumno que por fin lograba poner el acorde de fa mayor. Mi felicidad ya no dependía de la aprobación de nadie. Nacía de mi propio hacer, de mi propio ser. Un día, recibí una carta. El cartero me la entregó en mano. El remitente era Ricardo. La caligrafía era la suya, la reconocí de inmediato. La tuve en mis manos un largo rato. Sentí el peso del papel, el peso de todo lo no dicho. Fui a mi cuarto y me senté en la cama. La abrí. Eran varias páginas, escritas a mano. Era una disculpa. Torpe, llena de excusas al principio, pero una disculpa al fin. Hablaba de cómo la confrontación frente a la escuela lo había hecho pensar. De cómo había hablado con su hermana. De cómo se había dado cuenta de que Silvia y él se habían convertido en personas que no reconocía. Me avergoncé de ti, papá, escribió. Y al hacerlo, me avergoncé de mí mismo. ¿De dónde vengo? No sé cómo arreglarlo. Pero quiero que sepas que lo siento. Siento lo de la música. Siento todo. Leí la carta 2 veces. No sentí un torrente de emoción. No sentí el deseo de levantar el teléfono y llamarlo. Sentí una calma triste. La disculpa había llegado, pero había llegado a un hombre diferente. Al hombre que yo era antes, esa carta le habría significado el mundo. Al hombre que soy ahora, era simplemente el reconocimiento de una verdad que yo ya había aceptado y superado. Doblé la carta y la puse sobre mi mesita. No la tiré. Pero tampoco la contesté. La puerta, que había cerrado con tanta firmeza, quizás ya no estaba atrancada. Estaba, tal vez, entreabierta. Pero si alguien iba a cruzarla, tendría que ser en mis términos. Con respeto. Con honestidad. Y yo ya no tenía prisa. Podía esperar. O no, mi paz ya no dependía de ello. Una tarde de primavera, estaba sentado en el patio de la escuela. Los alumnos, liderados por David, estaban ensayando para el festival del pueblo. Tocaban un huapango, una pieza alegre y compleja. El sonido era vibrante, lleno de vida. Ya no eran torpes principiantes. Eran músicos. Cerré los ojos. El sol tibio en mi cara. El sonido de las guitarras, de las vihuelas, del guitarrón. El olor de las flores que habíamos sembrado en el patio. Me sentí completo. No feliz en el sentido ruidoso de la palabra. Sino en paz. Una paz profunda, ganada a pulso.
Una dignidad silenciosa. Pensé en la palabra naco. La que había empezado todo. Y sonreí. Si ser naco significaba preferir la verdad de una canción a la mentira de una vida superficial, si significaba valorar la tierra, el trabajo y la comunidad por encima del dinero y las apariencias, entonces sí. Yo era un naco. Y esta escuela, este santuario de música y orgullo, era mi palacio. El palacio del rey. Abrí los ojos. David me vio y me sonrió desde el otro lado del patio. Asentí con la cabeza. La música siguió. Y yo, Arturo Montes, el viejo que se negaron a escuchar, me quedé ahí, en silencio, disfrutando del sonido más hermoso del mundo, el sonido de mi propia vida, tocada a mi manera, con mis propias notas. Y supe, con una certeza que me llenó el alma, que mi corrido, al final, tendría un final feliz. Si esta historia te conmovió, compártela. Alguien allá afuera necesita saber que no estás solo. Que nunca es tarde para cambiar la música de fondo de tu vida y empezar a tocar tu propia canción. Que el respeto no se pide, se construye. Y a veces, la construcción empieza con un acto de rebelión silenciosa, con la decisión de decir, se acabó. Esta es mi música. Y va a sonar fuerte.